Buenos días, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. En la clase pasada estuvimos hablando de los componentes que hacen parte de una red de computadores. Hablamos de las diferentes equipos que se pueden conseguir según las diferentes capas del modelo TCP/IP que se aplica pues, en las comunicaciones en red o que permite organizar las comunicaciones en red. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los modelos de red de tipo jerárquicos y lo que es la arquitectura de red empresarial. Básicamente esto hace referencia a la estructura física de organización de la red y ya no a los modelos de referencia que representan o que explican cómo se dan los procesos de comunicación en las redes de computadoras. Esto es más específicamente orientado a la arquitectura específica en la que se deberían o que se recomienda conectar físicamente los equipos, ¿verdad? Ya que estos modelos pues tienen una arquitectura de interconexión muy flexible y bastante modular. Hablemos un poco de lo que es el tamaño de una red. Normalmente las redes pequeñas no tienen muchos problemas, no se van a presentar mucha congestión, no se van a presentar problemas de colisiones, no se van a presentar problemas de pronto de envío de muchos mensajes de control. Así que digamos que implementar una arquitectura compleja dentro de estos sistemas pues no resulta rentable debido a que pues una red pequeña no tiene tantos inconvenientes y puede ser manipulada o manejada desde un desde un aspecto de conexión de equipos muy sencillos. Incluso no se requiere en algunos casos equipos administrativos como switches administrables, aunque pues sí sería bueno tener en cuenta que si no tienes este tipo de switches, pues es difícil que hagas algún tipo de monitoreo sobre tu plataforma. Entonces hay que verificar si de verdad queremos ese monitoreo o queremos no, si de verdad necesitamos ese monitoreo en una red pequeña. Entonces, cuando se analiza el diseño de una red, hay que saber categorizarla cuando las redes son pequeñas, las redes son medianas y las redes son grandes. Estas clasificaciones son muy subjetivas, ¿oyeron? Podemos decir que una red pequeña podría ser aquella que proporciona servicios a por lo menos hasta 200 dispositivos, 200 equipos de red, donde un solo segmento de red sería más que suficiente para poder organizar estos equipos, ¿verdad? Normalmente en estas redes pequeñas hay mucha confianza entre los usuarios, se conocen entre sí y digamos que no se requieren muchos elementos a la hora de montarla y de configurarla. Ya cuando hablamos de una red mediana, estamos hablando de una red que proporciona servicios entre 200 y 1000 usuarios, 1000 dispositivos diferentes. Entonces ya aquí sí toca implementar algún mecanismo de control. ¿Listo? Alguna estructura particular para asegurarnos de que el rendimiento del sistema pues sí es el adecuado. Podemos hacer segmentación de redes porque pues 1000 equipos es bastante para tenerlos todos en una sola red de computadoras, pues en un solo segmento, perdón, de red LAN. Entonces ya hay que implementar, pero el detalle de montar una arquitectura compleja es el hecho del costo que implica esta implementación. Entonces siempre hay que sopesar la relación costo-beneficio. Y en las redes grandes, son aquellas que proporcionan servicio a más de 1000 dispositivos, ya aquí sí se hace obligatorio implementar este tipo de arquitecturas porque obviamente pues van a darle cierta flexibilidad, como les había dicho, van a dar bastante modularidad al sistema, van a dar un muy buen rendimiento. Entonces digamos que ya se ven obligados a implementarlo y las que no lo hagan pues van a tener problemas asociados a precisamente retardos, van a tener problemas de red, a veces la red se va a poner lenta, a veces va a estar rápida y también pues va de la mano de la mala selección de los dispositivos a utilizar. Entonces, una red empresarial grande normalmente va a tener múltiples conexiones. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, la red principal, el sitio principal de la empresa, ¿verdad? Tenemos una conexión a un sitio remoto, un sitio por fuera de la empresa, pero que también pertenece a la empresa y puede ser de tamaño grande, de tamaño mediano o de tamaño pequeño.
y que pueden estar conectados desde diferentes aspectos, ¿sí? De diferentes tipos de conexión. Y también tendremos una conexión a Internet. ¿Listo? O sea, una conexión a una red muy grande sobre la cual no se tiene control. Entonces, si nosotros tenemos esta red y no la tenemos organizada de manera adecuada, se nos pueden llegar a generar cuellos de botella en algunos puntos donde no tengamos una muy buena conexión, o por lo menos tengamos equipos cascadeados, que le dice uno. Y obviamente pues eso va a afectar el rendimiento y la calidad del servicio que se le brinda a los usuarios. Entonces hay que diseñar una red muy organizada para poder plantear y permitir que la red se comporte de la manera correcta. Entonces, los principios asociados a la ingeniería que permite la estructura de estas redes, a la ingeniería estructurada, son estos 4 que aparecen aquí. Jerarquía. ¿En qué consiste? En estructurar una red de manera jerárquica que permita dividir el problema complejo de todo el diseño de la red en bloques, en áreas que se hagan incluso más fáciles de administrar, porque tú concentras todos los servicios y características particulares en un bloque y todas las particularidades de la división de red en los bloques a los que corresponde. Y de tal manera que las direcciones IP y todo estén organizados dentro de la red. Los equipos que accedan que se utilicen para acceder a la red, pues serán de un tipo y estarán ubicados específicamente en unas zonas. A nivel del diseño, habrá unos equipos que se encargarán de distribuir las redes entre sí, habrá otros equipos que controlarán todo el flujo del núcleo de la comunicación. Entonces, digamos que esto consiste en simplemente dividir el sistema en bloques, en un bloque que permita definir una jerarquía de comunicaciones y que le dé digamos que una forma de organizar las comunicaciones dentro de la red. La modularidad básicamente es como tenemos el sistema dividido en bloques, en áreas distintas, pues eso le permite separar las funciones de cada módulo, ¿sí? No estoy hablando de una separación geográfica en este caso, sino, no necesariamente pues de una separación geográfica, sino de una separación en la forma como se conectan o se interconectan los equipos basados en el módulo al que pertenecen. Si es el módulo, por ejemplo, de una red jerárquica, si es el módulo de core, si es el módulo de distribución o si es el módulo de acceso. Resistencia, porque obviamente la red pues, tiene unas mejores condiciones de trabajo, hay un mayor control al tener la red organizada. Podemos definir incluso políticas de trabajo en las diferentes capas de la jerarquía. Y obviamente eso hará que la red tenga una mayor estabilidad, lo que le dará una mejor resistencia. Y obviamente le dará más flexibilidad porque será más fácil modificar cada uno de estos elementos que hacen parte de la red, agregar nuevos equipos, agregar nuevos servicios, ¿verdad? Mejorar la capacidad del sistema, cambiar equipos o agregar equipos nuevos según la capa en la que pertenecen. Y adicional a esto, pues normalmente en estos diseños de redes grandes a nivel jerárquicos, tenemos que tener en cuenta que va a haber múltiples conexiones, lo que permitirá garantizar una disponibilidad del servicio. Si una ruta se cae, pues entrarán otras rutas alternas a reemplazar esa ruta existente. Entonces, la jerarquía de red básicamente es dividir la red, como ya les he dicho, en capas independientes. Lo general es dividirlo en 3 capas, ¿sí? Entonces, cada capa de la jerarquía proporciona unas funciones específicas dentro de la red a nivel general. Entonces, señores, tenemos, por ejemplo, la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. Según la capa en la que nos encontremos, se requerirán un conjunto de equipos específicos. Obviamente, no les puedo decir no, que en la capa de acceso se usan estos switches, en la capa de distribución estos, porque esto es muy variable. Eso depende mucho de los requerimientos propios de cada red. Y para poder determinar la escogencia correcta de los equipos de red necesarios para cada capa, hay que hacer un análisis del tráfico necesario, del tráfico de la red, en la forma como se encuentra actualmente, para determinar cuánto es la cantidad de paquetes por segundo que se están transmitiendo, cuánto es la cantidad de bytes por segundo que se están transmitiendo a través de la red, qué tipo de servicios se están brindando,
y de esos servicios que se están brindando y que se están estableciendo a través de la red, cuáles no son necesarios, cuáles no deberían estar ahí, porque es probable que tengamos algunos problemas de configuración en servicios y los servicios se estén ofreciendo o los equipos se estén ofreciendo servicios que no se necesitan. Por ejemplo, detectamos tráfico de IP versión 6 en nuestra red de computadoras y nosotros no tenemos configurados IP versión 6, ni las necesitamos en ese momento. Entonces, pues hay que verificar que primero las máquinas no estén generando ese tráfico, porque si tenemos activado el direccionamiento IPv6, así no tengamos una dirección, él genera tráfico. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y que los equipos de red, pues si llegan a detectar ese tipo de tráfico, no los reenvíen. Porque todo eso es tráfico adicional que consume recursos de la red. Hagan de cuenta, hay más vehículos en la carretera, ¿sí? Vehículos que no tienen por qué salir a transitar. Entonces, eso permite estas jerarquías de redes y estas son pues, las diferentes capas que hacen parte de esa jerarquía. Cuando nuestras redes son pequeñas, pues digamos que no es tan necesario preocuparnos por estas arquitecturas, como ya les he dicho. Con una arquitectura de red no jerárquica podríamos trabajar sin ningún problema. Una serie de equipos conectados entre sí, obviamente pues buscando los equipos correctos según la cantidad de equipos, de máquinas y de tráfico que se vaya a generar. Pero pues podríamos incluso colocar equipos aquí sencillos, donde una de estas redes pues sale el internet y todo lo demás, aunque ahí están un poco cascadeados, que es lo normal en este tipo de redes pequeñas, ¿verdad? Se puede decir que esta es una red plana conmutada, no tiene una estructura jerárquica ni organizada de la red. Normalmente tenemos un solo segmento de red LAN, no hay VLAN, no hay segmentación distinta, entonces no se necesita una arquitectura muy compleja para conectar los nodos. Pero debemos tener claro, por ejemplo, que si nuestro internet sale por el equipo que está aquí del lado izquierdo, estas máquinas que están de este lado tendrán que competir en tráfico para salir por este puerto. Y cuando vayan a salir hacia internet, aparte de competir y de tener aquí este tráfico compartido de todos, por este tráfico de acá tendrán que compartir el tráfico de ellos más el tráfico de todas estas máquinas. Y para salir a internet tendrán que pelear por todos estos y competir contra estas también para poder salir a internet. O sea que la red o los equipos que más van a notar en los problemas asociados a retardos o a inconvenientes en la red, pues van a ser los últimos, porque son los que más van a tener que haber peleado para poder salir, o los que más van a tener que haber consumido, digamos que competido por el canal para salir de internet. Esta estructura de conexión en donde tenemos por acá la salida de internet, un switch que conecta a otro y se conecta a otro, y esa es la ruta que tiene que seguirse, es lo que se conoce como una conexión en cascada. Y en redes grandes, estas conexiones, señores, tienden a ser muy, muy peligrosas porque nos van a afectar muchísimo el rendimiento de nuestro sistema. Entonces, debemos tratar de evitarlas. ¿Listo? Como les digo, en redes pequeñas, pues se podría trabajar. Si se llegan a notar retardos en las redes, pues habría que verificar si de pronto se pueden comprar equipos un poco más robustos. Pero el problema está en que muchas veces cuando la red es pequeña, no tenemos una inyección de capital, digamos que buena, como para decir que vamos a montar una arquitectura jerárquica ni cosas por el estilo. Ahora, si se tiene el presupuesto, bueno, listo, pues trabájele y hace parte de tu inversión dentro de la organización, porque viene de tus ganancias, listo. Puedes ir pensando y estás pensando en crecimiento, ¿cierto? Estás pensando en que tú ahora tienes 200 computadores, pero de aquí a unos años tú vas a tener 1000, 2000 computadores porque tu empresa va a crecer y va a tener sucursales y cosas por el estilo. Bueno, listo. Entonces, si vas pensando desde ya en un modelo de organización de red jerárquico que te permita ir creciendo, bueno, listo. Ves haciendo las inversiones y ves diseñando el modelo. Puedes comenzar por un modelo simple y luego lo vas acomplejando cada vez más. En un diseño jerárquico de red, como habíamos dicho, tenemos tres capas: la capa de núcleo, la capa de distribución y la capa de acceso.
La capa de núcleo es la capa que tiene los equipos más potentes, ¿sí? Ahorita vamos a mirarlo. Es la que controla el core, todo el funcionamiento de la red completa, ¿sí? Ellos controlan, incluso ellos son los que te permitirán salir hacia afuera, hacia internet, hacia otras redes. Tenemos la capa de distribución, que es una capa con equipos ya de nivel medio, que se encargará de la distribución de todas las interconexiones. Y la capa de acceso, que ya serán los equipos que permiten el acceso a los diferentes recursos de red. Obviamente, pues a los equipos de computadores, PCs, teléfonos, Wi-Fi, cámaras, etc. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una estructura no solo jerarquizada, sino completamente interconectada, ya que todos los switches de distribución se conectan a los dos switches de core. Y tenemos dos switches de core, lo que implica que si un core se cae, pues el otro entra a respaldar. En los switches de acceso tenemos algún tipo de interconexión también, ahí la tenemos bastante distribuida. Esto es a veces muy difícil de lograr en redes bastante grandes, pero por lo menos tener dos conexiones en los switches de acceso que vayan hacia dos sistemas de distribución independientes. De tal manera que si uno se cae, el otro entra a respaldar. Por lo menos con dos ya tendríamos algo de disponibilidad en el sistema. Y ya para los equipos de acceso, pues ahí sí no se manejarían enlaces dobles porque implicaría mucho costo en este caso. ¿Ya? Lo que podríamos tener sería de pronto, que es lo que la norma recomienda, que por la norma EIA-TIA 568, que determina que por cada puesto de trabajo debe haber 2 puntos de red. Pero no es porque los 2 puntos vayan a estar desocupados, no. Uno de los puntos no va a estar desocupado. Un punto va a ser para el computador y otro punto va a ser para el teléfono. ¿Sí? Se deben manejar en conexiones separadas. ¿Por qué? Sencillo. Digamos que por alguna razón a ti se te llega a dañar el punto del teléfono. Pues sencillo, los teléfonos IP tienen una particularidad de que ellos pueden manejar, tienen dobles puertos, dos puertos de comunicación y ellos pueden hacer un puente de conexión desde un punto de red. O sea que se pueden poner entre el computador y el punto de red, ¿verdad? Entonces, como tienes dos equipos, dos tomas de red diferentes, tienes el toma de red del teléfono y el toma de red del computador. Si se te dañó uno, simplemente colocas el teléfono en la mitad, conectas todos los dos, teléfono y computador, al punto que quedó funcionando y tienes tus servicios trabajando. Lo mismo si se te daña el otro puerto, haces ese cambio. Te tienes que asegurar de que los puertos estén configurados para manejar los tráficos de red del teléfono y de la computadora. Pero si tuvieras un solo punto de red y se te llega a dañar ese punto, perdiste tanto teléfono como computador. Entonces uno tiene que pensar siempre de esa manera. Uno como ingeniero, siempre recuerden esto, tiene que pensar en el peor escenario. ¿Sí? ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar? Y prepararme un poco para ese tipo de situaciones. Y están preguntando, ¿el tamaño de red va a ser igual a la cantidad de dispositivos conectados? Sí, por lo general eso es lo que determina el tamaño de la red. ¿Ya? La cantidad de equipos que se están conectando a nivel general. Tener ese valor, esa cantidad de equipos te va a determinar pues a qué red perteneces tú. Adicional a esto, pues en unas redes grandes hay más servicios que se están brindando, hay mucho tráfico adicional. Vas a tener cámaras seguramente, ese tráfico tienes que manejarlo bien. Es probable que esa cámara se maneje de manera analógica a través de un DVR, pero el DVR se conectará ahí a la red. O si usas cámaras IPs, pues ahí sí ya complicas un poco más la cosa, porque ya son cámaras que se conectan directamente a la red y que generan tráfico a la red como tal, el tráfico de video. Y que ese tráfico pues deberá tener políticas asociadas a calidad de servicio para que se brinde un buen rendimiento ahí. Entonces todo eso tienes que pensarlo a la hora de conectarlos. Incluso si coges un equipo y ese equipo tiene características de algo llamado PoE, o sea, Power over Ethernet, que es la posibilidad de enviar energía eléctrica para encender el equipo y para que el equipo funcione a través del cable de red, lo que te elimina la necesidad de colocar un toma eléctrico cerca del equipo para poderlo encender. Entonces, si tienes esa particularidad de cámaras IP, por ejemplo, o teléfonos incluso que trabajan con PoE,
tú puedes comprar o te tienes que asegurar de, si quieres tener un buen manejo de esta parte, tienes que asegurarte de comprar switches con categoría PoE, con características de PoE en los puertos. Ahora, si tienes equipos que no manejan esa tecnología PoE, no importa. Tú puedes comprar inyectores que por lo general vienen con esos equipos, que los conectas a los switches y de ahí se le manda la energía. El problema está en que vas a saturar el gabinete con ese montón de equipos de PoE y son cosas en las que uno tiene que pensar cuando está estableciendo estas conexiones. Ahora, y si el equipo no soporta PoE, el equipo final, la cámara o algo por el estilo, y el switch sí, no importa. Si el equipo le arrojará energía solo si el equipo se lo pide, solo si el equipo lo necesita. Así que no voy a tener problemas de que, no, mira, yo conecté la cámara a un equipo con puerto PoE y la cámara no soporta esa tecnología y se quemó la cámara. No, eso no pasa, eso no va a pasar. Porque si el equipo no requiere energía desde el punto de red, no maneja esa tecnología, él no la va a pedir, así que el equipo no va a mandarle energía por ahí. ¿Listo? Entonces, digamos que son detalles que hay que tener en cuenta. Entonces, si tenemos tráfico de voz también, pues normalmente hay que segmentar ese tráfico, no manejarlo a través del mismo segmento de red LAN que los PCs normales. ¿Sí? Lo mismo las cámaras, ellas deberían trabajar por su propio segmento de red. Lo ideal sería si se pudiera y si tuviera el presupuesto independizarlas físicamente en switches distintos, pero eso implicaría más gastos, ¿verdad? Más costos. A veces tenemos en una sola zona, tenemos 20, 30 equipos, por ejemplo, y debemos manejar nos sale más económico comprar un switch de 48 o dos de 24 que estar comprando los switches para los PCs. No, hay 30 PCs o a 29 PCs y una cámara. Entonces vas a comprar un switch de 48 puertos para los PCs y un switch más de 24 para la cámara. No es mucho gasto, es mucha inversión. Entonces tendrás que configurar tus equipos para que pues el tráfico de voz, el tráfico de video y el tráfico de datos pues compartan el mismo canal. Obviamente teniendo claro que si quieres manejar calidad de servicio dentro de tu sistema, debes darle algo de prioridad a los tráficos de voz y a los tráficos de video. ¿Oyeron? Porque si no se puede ver afectada la resolución del sistema. Es probable que la cámara vea que hay un mal manejo de ancho de banda, como hacen a veces estas tecnologías, y le bajen la calidad al video. Y eso puede afectarte mucho. Es más, si tienes incluso cámaras de alta resolución, pues más todavía, porque esas cámaras van a generar mucho tráfico, mucho más tráfico que una cámara con una resolución normal. ¿Ya? Entonces, a veces también tenemos que pensar, ¿y si necesitamos esa cámara de alta resolución ahí? ¿Ya? Si es necesario, normalmente uno usa eso cuando tiene que reconocer rostros. ¿Ya? O tiene que identificar exactamente qué lleva una persona, cosas así. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta durante el diseño de la red para poder saber escoger los equipos adecuados. ¿Por qué? Porque a veces tenemos problemas y no seleccionamos el equipo correcto. Los equipos tienen unas capacidades específicas debido a su capacidad de memoria, a el procesador que tienen, ¿verdad? A lo que se conoce como el backplate, ¿listo? Que es la arquitectura de procesamiento propia del sistema. Entonces, ellos normalmente en sus hojas de datos especifican la cantidad de paquetes por segundo que soportan. ¿Listo? Que soporta ese backplace y la cantidad de bytes por segundo que soportan. Entonces, si mi red está generando 1.000.000 de paquetes por segundo y mi equipo solo soporta 500.000 paquetes por segundo, pues tengo un problema. Ese equipo no es el adecuado, ¿ya? Porque estoy teniendo un rendimiento apenas del 50% de lo que debería tener dentro de la red. El problema es cuando tú no sabes esto, porque tú no hiciste un análisis de tráfico y tú no mediste las comunicaciones en tu sistema. Tú no te diste cuenta de cuántos paquetes están descargando tus equipos en la actualidad. ¿Ya? Entonces, en una red grande, antes de comprar equipos y antes de ponernos a comprar el más caro que hay para garantizar que vamos a trabajar bien y de pronto estamos haciendo una inversión incorrecta, ¿sí? Uno no puede ponerse a gastar por gastar. Uno tiene que saber invertir lo que está haciendo porque a uno le van a dar un presupuesto. Si tu empresa está organizada, tú anualmente, por lo general anualmente, si eres jefe de sistemas, pues vas a tener que presentar un presupuesto
y vas a tener un año para gastarte ese presupuesto. Si te llegas a pasar de ese valor, es lo más probable es que la empresa te diga, no señor, ya usted se acabó el presupuesto. ¿Cómo así que va a ponerse a comprar equipos por comprar y a contratar servicios que no necesitamos o a contratar servicios sin validar si de verdad se necesitan? Y resulta que pasaron 3, 4 meses y ya tú te gastaste el presupuesto de un año. Entonces la empresa tendrías que justificarle bien el por qué te gastaste ese dinero así y por qué hiciste un mal cálculo el año anterior. ¿Eh? Entonces son detallitos. A veces uno tiene que saber qué peleas dar a la hora de definir el presupuesto. ¿Listo? Normalmente un proyecto grande, si vas a montar una red de estas, ¿verdad? Porque tú tienes una red normal, una red mal organizada y tienes problemas de tráfico, ya tu red se hizo grande y se hizo insostenible en la forma como está trabajando actualmente. Entonces tú coges un proyecto de este tipo, contratas a una empresa que te apoye, si no tienes a la gente, muchas veces este tipo de servicios de diseño de red se contratan porque tú no tienes la empresa normalmente no tiene a la gente experta en esa temática porque no la necesita. ¿Ya? Ellos necesitan gente que le dé soporte a sus sistemas, por lo general, digámoslo así. Entonces tú contratas a una empresa y haces un proyecto y ese proyecto lo distribuyes, no vas a gastarte todo enseguida, porque tú no le vas a decir, miren, necesitamos 2.500 millones de pesos para el otro año para cambiar toda la red. No te lo van a dar nunca, a menos que eso sea, porque para la empresa eso se lo ganen en 2, 3 meses. ¿Ya? O que en el año se ganen eso, pero que digamos que se ganen más de eso y que se justifiquen de que la tecnología se va a invertir para eso. Tú lo que haces es que coges ese proyecto y lo distribuyes a varios años. Entonces tú dices, bueno, en el primer año vamos a gastarnos tantos 500 millones, en el segundo año otros 500, y ahí vamos y distribuimos la carga, porque si no, el presupuesto, olvídate, no te va a alcanzar. Y tú haces la red por partes, por fases. ¿Ya? Entonces ahí sí, ya eso tiene que ver con la parte contractual y el manejo ya del presupuesto. Eso tiene que manejarlo bien el jefe de sistemas. Y obviamente pues los diferentes jefes de área, el director de TI, y si tiene jefes, pues los diferentes jefes o coordinadores que tenga, porque ellos son los que le van a decir también al jefe de sistemas cuáles son los proyectos que se deberían implementar. ¿Ya ven? Entonces, analicemos cada una de las capas. Comencemos por la capa más simple, la que más se nota, la más visible, que es la capa de acceso. La capa de acceso, como su nombre lo indica, es la que da acceso a la red. ¿A quién? A los dispositivos finales. Acuérdense que en la clase pasada nosotros hablamos de que los dispositivos finales son aquellos que dan inicio a la comunicación y normalmente son el destino final también. Porque tenemos de un lado los clientes PCs, teléfonos, cámaras y del otro lado pues los servidores que pueden incluso estar en internet o estar dentro de la empresa. Entonces, estos equipos de acceso, ya específicamente aquí lo que vamos a encontrar son switches, por lo general, o puntos de acceso Wi-Fi, son los equipos que conectan a estos dispositivos finales, a estos hosts, ¿verdad? Entonces, son los que otorgan acceso a la red para los hosts. En los entornos WAN pueden proporcionar acceso a la red empresarial para los trabajadores a distancia o los sitios remotos a través de conexiones WAN. ¿Listo? O sea, personas que trabajan en otras sucursales que son pequeñas y en donde no existe una estructura jerárquica porque como ya les he dicho, de aquel lado no se necesita. ¿Ya? Entonces, por lo general, maneja lo que se conoce como switch de capa 2, o sea, switch que no enrutan, sino que manejan segmentación en capa 2, lo que se conoce como VLANs, que vamos a ver más adelante, y el manejo de puntos de acceso Wi-Fi, ¿sí? O sea, APs, también dispositivos todos de capa 2, que es por lo general lo que se maneja acá. Entonces, esta capa de acceso normalmente va a tener los equipos menos potentes de toda la red. ¿Listo? Porque ya son los que van a estar finalizando o digamos que llegando hasta los equipos finales que obviamente nada más necesitan la conexión para ellos como tal, o sea, la de ellos específicamente. Normalmente cumple estas funciones. Maneja conmutación en capa 2, o sea, switching de capa 2. Es probable que maneje alta disponibilidad dependiendo de las características. Por ejemplo, si tenemos equipos servidores,
conectados, que obviamente van a estar conectados a la capa de acceso, es probable que podamos conectar a estos switches en alta disponibilidad hacia diferentes switches de capa 2. Normalmente en los data centers o los centros de datos, donde están los servidores, cerca o en un gabinete alterno o posible en el mismo gabinete, puede que estén los switches de acceso para estos servidores. Y si queremos manipular o garantizar alta disponibilidad en nuestros sistemas, deberemos tener esos servidores conectados, los dos puertos de red que él trae, mínimos, conectados a un switch y a otro de acceso, que a su vez se conectarán en alta disponibilidad con los switches de distribución. Esto para garantizar que el servicio esté arriba el mayor tiempo posible. Y deberán conectarse en alta disponibilidad hacia diferentes sistemas de distribución, a diferentes switches de distribución, ubicados en sitios separados. De nada sirve mandar los enlaces hacia el mismo sistema, hacia el mismo centro de cableados, porque si el centro de cableados falla, pues todo se viene abajo, ¿verdad? Lo ideal es que apunten a por lo menos dos centros de cableados distintos. Seguridad del puerto. Hay que definir mecanismos de seguridad para controlar el acceso a los puertos, ¿sí?, de los equipos finales, porque aquí es donde van a estar sentadas las personas. Deberíamos controlar el tráfico ARP que se genera. Deberíamos controlar las direcciones MAC que se asocian a cada puerto para evitar ataques de hombre en el medio, por ejemplo, ¿verdad? Hay que hacer clasificación y marcación de calidad de servicio, de Quality of Service o QoS, ¿verdad? Y definir límites de confianza entre las diferentes redes. Hay que hacer inspección, como les dije, de protocolos de resolución de direcciones como ARP. Entonces hay que analizar el tráfico ARP porque puede ser utilizado para suplantar máquinas. Entonces debemos, ya sea en el PC o incluso pues en los equipos de red, definir políticas, ¿cierto?, de seguridad asociadas a los puertos, ¿sí?, lo que se conoce como port security. Listas de control de acceso virtuales, normalmente asociadas a las virtual LANs o a las redes virtuales, o sea, reglas de paso de una red a la otra a través de validaciones de capa 2. Manejar un árbol de expansión, se llama un Spanning Tree Protocol, un STP, que es un mecanismo que puede ser utilizado para evitar bucles o evitar ciclos dentro de la red. ¿Cómo así? Digamos que ustedes conectan un puerto del switch, el puerto 5 del switch, y por error el otro extremo del cable lo conectan al puerto 10 del switch. Ahí estás generando un loop, un ciclo. Ese ciclo va a generar tráfico interno del puerto 5 del switch al puerto 10 del switch, lo que puede generar un ciclo infinito, digámoslo así, de tráfico que te va a comenzar a consumir tus recursos y va a hacer que tu red se comporte de forma errática. Entonces, los árboles de expansión o los STP previenen eso, aunque no es su finalidad principal, porque ese tipo de errores no se deberían cometer, pues, por lo menos de manera muy seguida. Pero sí lo que deberíamos tener es que, como tenemos sistemas en alta disponibilidad y el switch de acceso se conecta a dos switches de distribución por lo menos, no podemos tener habilitadas las dos rutas al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces el árbol de expansión o el protocolo STP lo que se encarga es de garantizar una ruta principal y que si esa ruta se cae, se active automáticamente la ruta alterna para que el sistema se mantenga en funcionamiento. Y como les había dicho, se puede habilitar la alimentación por Ethernet a través del Power over Ethernet, el PoE o PoE, y el manejo de voz sobre IP a través de VLANs específicas para voz. ¿Listo? O sea, definir una VLAN o una red virtual, ¿sí? Una VLAN es una segmentación en capa 2 basada en un número de identificación asociado a ese segmento al que pertenece ese tráfico, y crear una VLAN para la voz sobre IP e incluso una VLAN para las cámaras si es necesario también en algunos casos, ¿verdad? Durante la implementación de unos equipos de red en una clínica aquí en la región que estábamos haciendo, es un contrativo que me gané ahí. Entonces estábamos configurando los equipos y habíamos generado las mismas VLANs que estaban en otra sede del mismo hospital, de la misma clínica, pues. Y
decidimos, ¿sí?, hablando con el jefe de sistemas, que sería bueno que los equipos médicos, ¿cierto?, llámese todos esos equipos de resonancia magnética, todos estos equipos para hacer análisis, estuvieran en una VLAN distinta a la que pertenecen los equipos de datos, también para tener ese tráfico segmentado y evitar que a través de la red, ya por seguridad, a través de la red, desde ciertas zonas donde no debería detectarse ese tipo de tráfico, se vaya a detectar tráfico asociado a esas máquinas. Entonces se generó una VLAN aparte de la que la clínica así había determinado, ¿verdad?, para organizar mejor el tráfico. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se está haciendo. Y la capa de acceso es la que te va a dividir esas VLANs dentro del acceso a las máquinas, a los diferentes equipos. Eso sí, yo puedo configurar un puerto de un switch para que trabaje en una VLAN de datos y en una VLAN de voz al mismo tiempo. De tal manera que pueda conectar un teléfono y pueda conectar un computador y ambos vayan con sus tráficos separados, ¿verdad?, en VLANs, en segmentos marcados con VLANs distintas. Y que cuando lleguen al switch se le dé un trato distinto a cada uno de ellos. La capa de distribución, ¿listo? Obviamente esta es la que distribuye la red, digámoslo así. En este caso, esta es la que agrega los datos que son recibidos de los switches de acceso, ¿verdad?, antes de ser llevados a la capa de núcleo, para lo que es el enrutamiento hacia el destino final, si es necesario. De tal manera que se le quite al equipo de núcleo, al equipo de core, decisiones que le compliquen su trabajo, que él se concentre en las decisiones de flujo principales y estos switches de distribución se encarguen del flujo intermedio. ¿Listo? Son cosas que a veces uno tiene que tener en cuenta cuando está montando redes, señores. A veces incluso cuando configuramos la forma lógica de trabajo de la red, a veces cometemos algunos errores y ponemos a los equipos a trabajar a trabajar de más, a manejar tráfico que podríamos manejar de pronto, o digamos que internamente, y que no debería tener que llegar hasta allá para poderse gestionar. El ejemplo que siempre pongo aquí es el trabajo con direcciones IPs asociadas a servicios en la organización. Resulta que todos los servidores están internamente dentro de la empresa, ¿cierto? Porque así lo tienen definido, están en el data center y tienen direcciones IPs privadas. Pero esos servicios van a estar expuestos en Internet también, porque la gente desde Internet tiene que poder acceder a la página web, al correo electrónico y a todos estos servicios. Muy bien. Así que tienen unas IPs públicas asignadas. Pero entonces cogemos y le asociamos a las configuraciones internas de nuestras computadoras dentro de la red LAN, ¿verdad?, la misma resolución de nombres que se tienen en Internet. O sea que cuando yo pregunto por la página web de la empresa desde Internet, me da la dirección pública, la visible en Internet. Y cuando estoy dentro de la empresa, me da la misma dirección pública. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para poder analizar ese tráfico, para poder manipular, perdón, ese tráfico, mi máquina, a pesar de que la conexión va a ser interna, ¿verdad?, va a tener que salir hacia Internet, pasar por el firewall y volver a ingresar para entrar otra vez a la empresa. ¿Listo? Hagan de cuenta que ustedes están en en el programa de ingeniería de sistemas, ¿verdad?, que está en el segundo piso de la sede Prado, y van para el programa de ingeniería industrial que está en el mismo piso, pero para poder salir, ustedes tienen que, para poder llegar, ustedes bajan hasta el primer piso, van a la portería, vuelven y entran y luego vuelven otra vez al segundo piso. Eso es lo que está pasando ahí. O sea que estamos poniendo al firewall y a los equipos de core y digamos que a los equipos que permitan esa salida de Internet a trabajar de más. Se recomendaría que internamente se manejaran las direcciones privadas. ¿Ya ven? Eso se llama un DNS de horizonte dividido. De tal manera que si vamos a hacer tráfico privado, pues se maneje con las IPs privadas del nombre, asociadas al nombre. Así que no tiene por qué salir al Internet, no tiene que pasar por el firewall, sino que se hace un trabajo interno y obviamente se mejora el rendimiento de nuestros sistemas porque no estamos poniendo a los equipos innecesarios a trabajar de más. ¿Okay?
Entonces son cosas que a veces uno tiene que tener en cuenta. Lo que sucede es que si no hemos trabajado con redes grandes, no notamos ese tipo de detallitos, no notamos ese tipo de situaciones, porque en una red pequeña, pues las cosas funcionan bien, los equipos a veces trabajan de más, pero digamos que soportan ese trabajo, ¿ya? Pero ya cuando la red crece, no tener en cuenta estas características de diseño, pues sí te van a afectar el rendimiento y vas a comenzar a notar problemas, porque no es normal que una red se ponga lenta muy seguido, ¿ya? Que se ponga lenta esporádicamente, una vez al mes, cosas así, por, por cargas excesivas que se le den de un momento a otro, o porque nadie está exento de que un sistema falle, es otra cosa. Pero si todos los días la red se pone lenta, ¿no? Que aquí a las 4 siempre está lento, está corriendo. Todos los días esto está lentísimo. A veces se pone bien, a veces está mal. Es porque hay ya un problema de diseño asociado a esa red, ¿ok? Hay un problema de diseño. El equipo, los equipos que tienes no están dando la potencia que tú requieres. Piénselo de este modo. O sea, vas a comenzar a descargar. Tú tienes un equipo con 4 GB de memoria, ¿cierto? Un procesador Core i3 y quieres montarle un juego de alta resolución 3D, con, mejor dicho, con una cantidad de requerimientos necesarios que te dicen, no, por lo menos tienes que tener 16 GB de memoria RAM. Aquí exagerando un poco, aunque sí los hay, ¿eh? Entonces, obviamente tu máquina no sirve, no da para eso. Si lo logras montar, te toca coger y bajarle la resolución muchísimo a ese video, a ese juego, para que pueda funcionar bien. Entonces, ¿qué te toca? Cambiar el equipo, comprarle más memoria. Bueno, lo mismo sucede en las redes LAN. ¿Oyen? Entonces, esta capa de distribución se encargará de manejar tráfico intermedio aquí dentro de la red que no requiere ir hasta el core, ¿ya? Que no requiere ir hasta el core. Entonces, el dispositivo de capa de distribución es el centro, ¿verdad? En los centros de cableado. ¿Qué es un centro de cableado? Un centro de cableado es un gabinete, un espacio, un cuarto, donde están los equipos de red de esa zona, incluidos los equipos de acceso, ¿oyeron? No es bueno tener demasiados centros de cableado. Se lo digo por experiencia propia. Eh, En la Simón tienen muchos centros de cableado pequeños, pero por las particularidades, primero, de cómo creció la red y segundo, de los edificios específicamente como se tiene, porque es que ya se van comprando casas, se van comprando casas y casas y casas y a veces es difícil manejar esas conexiones. A veces, incluso cuando hay una zona de allá que tiene unas paredes de concreto muy gruesas, ¿verdad? Entonces no resultó fácil pasar un cable de red. Ahora imagínense pasar los cables de todos los equipos de esa zona. Así que se puso mejor un switch de aquel lado, un gabinete de pequeñito de aquel lado, porque pues, ya las particularidades propias del terreno hicieron que fuera así. O sea, no hubo de otra, digámoslo así. Entonces, lo ideal siempre es utilizar centros de cableado donde haya una gran cantidad de equipos, ¿verdad? Para que tengas todo ahí organizado. Y vas a tener múltiples equipos de acceso y por lo menos 1 o 2 equipos de distribución, ¿verdad? Y esos equipos de distribución manejarán las conexiones hacia los switches de acceso ahí mismo. Y esos son los que te llevarán el tendido hacia la red de core de tu organización. Entonces, estos equipos de distribución son los que van a encargarse de segmentar los trabajos, ¿sí? Y de aislar, como dice ahí, los problemas de red. En esta capa se utilizan routers, si es caso, aunque es mucho más práctico utilizar switch de capa 3, ¿sí? Switch que trabajen en capa 2 y capa 3 y que permitan enrutamiento o segmentación de redes. Porque vas a necesitar en algunos casos habilitar enrutamiento estático o protocolos de enrutamiento para pasar de una red X a una red Y, ¿sí? Dentro de la misma organización, pero sin tener que saltar al core para no ponerlo a él a preocuparse por cosas de las que no debe preocuparse. ¿Cuáles son las funciones que tiene la capa de distribución? Pues agregación de enlaces LAN o WAN para colocar múltiples accesos a un sistema a través de lo que se conoce como Etherchannel, ¿sí? Es probable que para mejorar un poco el canal de comunicaciones conectemos varios puertos como si fueran uno solo.
¿Listo? Cada puerto dentro de uno de estos equipos de red tiene una capacidad de transmisión específica, tiene un ancho de banda, digámoslo así, definido. En los switches, normalmente las capacidades vienen a darse desde 1 gigabit por segundo hasta 10 gigabits por segundo, a través de enlaces 10 giga que se le dice. Pero en un switch de 24, de 48 puertos, ¿verdad? Tenemos 1 giga por cada puerto, nos da 48 gigas en total, que va a tener que salir por un enlace de un solo giga, perdón, de 10 gigas, disculpen. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que si tú quieres mejorar un poco eso, tú puedes sumar 2 enlaces de 10 gigas y sacar a través de agregación un solo puerto de 20 gigas. ¿Sí? Obviamente con eso mejoras el rendimiento. Entonces, esto se puede hacer con estos switches. Incluso se puede hacer también con los switches de acceso para garantizar una alta conectividad desde el acceso hacia hacia la distribución. Pero lo normal es hacerlo desde la distribución hacia el core, porque muchas veces en el acceso vamos a requerir puertos. Es lo que más vamos a consumir en las capas de acceso, porque ahí es donde van a estar la mayor cantidad de equipos. En cambio, en distribución solo vas a tener los enlaces hacia los switches de acceso y hacia el switch de core. Muchas veces estos enlaces vienen en fibra óptica, o sea que son switches para fibra más que todo. Porque, bueno, depende, o sea, se pueden utilizar en cobre y listo, no importa. Y normalmente este va a ser el switch de mayor potencia dentro de ese centro de distribución, dentro de ese centro de cableado. Deben manejar una seguridad basada en políticas, basadas en listas de control de acceso, ¿sí? Y algún tipo de filtrado de tráfico que no se permita pasar de una red a otra, ¿ya? Servicios de enrutamiento, como ya les había dicho, a través de redes LAN o redes virtuales, redes VLANs, ¿verdad? Ya sea por enrutamiento estático o enrutamiento dinámico, por ejemplo, en IGRP y USPF. Bueno, ya hablan de dominios de enrutamiento, disculpen. Los dominios de enrutamiento es definir áreas donde se puede enrutar tráfico y áreas pequeñas y áreas grandes. Entonces, protocolos como IGRP y USPF permiten dividir la red en áreas, de tal manera que se organice mucho mejor el tráfico. Hagan de cuenta, digamos que tráfico, cuando las ciudades son muy grandes, hay mucho tráfico, digamos que tú tienes que comenzar a controlar a través de pico y placa el tráfico. O puedes hacer, por ejemplo, una técnica que implementan, tengo entendido, en Nueva York, donde hay muchos taxis, es que los taxis trabajan por zonas. Y hay taxis que no se pueden pasar no se pasan a la otra zona, nada más pueden moverse en la zona a la que pertenecen, por ejemplo. Entonces, eso ya es tratar de organizar ese tráfico. Pueden manejar redundancia y balanceo de cargas a través de los enlaces múltiples, ¿sí? Redundancia, ya sabemos que es alta disponibilidad, manejar múltiples canales, tener varias vías de salida y de entrada, y puede balanceo de carga, es distribuir la carga entre esos múltiples enlaces que hay. O sea, se puede trabajar de dos maneras. Un modo llamado activo-pasivo, donde tienes un enlace funcionando y el otro es pasivo, el otro está abajo. Entra a funcionar cuando el tráfico, el puerto activo se cae, o a través de balanceo de cargas, activo-activo. Tienes los dos enlaces activos y tú repartes el flujo entre ambos canales, ¿ya? Maneja un límite de agregación y de sumarización de rutas, ¿verdad? Que se puede generar aquí para, digamos que, manejar o definir el acceso hacia la ruta de la capa de núcleo, ¿sí? ¿Qué es sumarización de rutas? Si ustedes se acuerdan de fundamentos de redes, me imagino que les explicaron allá ese concepto. Ustedes pueden hacer segmentación, o sea, toman una red grande y la dividen en varias redes pequeñas, ¿verdad? A través del cálculo de direcciones IPs. La sumarización es lo contrario. Tú tienes múltiples rutas pequeñas y armas una sola ruta grande. Más adelante vamos a hablar algo de eso. ¿Cuál es la finalidad de la sumarización? Sencillo, escribir menos rutas para ahorrar memoria. Si todas las rutas van a salir por un mismo canal y tú puedes calcular una dirección IP con una máscara que las una a todas en una sola red grande, matemáticamente hablando, no físicamente, porque las redes siguen separadas. Entonces tú con una sola ruta, con una sola línea que coloques,
ya manejas todo ese enrutamiento. En cambio, si tienes 10 redes y que no puedes sumarizar, ya van a ser 10 líneas, 10 rutas que van a salir por el mismo lado. Entonces, ¿qué vas a tener ahí? Pues más consumo de memoria, ¿ya? Y el procesador tiene que leer cada una de esas reglas para saber por dónde tiene que pasar tu tráfico, ¿ya? Entonces, son cosas también, todo esto son detalles que tenemos que tener en cuenta porque todo esto puede afectar el rendimiento del sistema. Controlar el dominio de broadcast. El broadcast, acuérdense que son mensajes de multidifusión que van de una red a otra, ¿cierto? Perdón, que se quedan dentro de la misma red LAN a la que pertenecen. Entonces, con la segmentación de redes podemos controlar el tráfico de broadcast de tal manera que no pase de un equipo a otro. ¿Saben? O sea, la red de la VLAN 2 no solamente trabaja el tráfico de broadcast de la VLAN 2. Si quieres que el tráfico de broadcast pase para la VLAN 3, pues eso no se va a dar, no va a pasar. Entonces, este control se puede hacer acá también. La capa de núcleo, señores, es lo que se conoce también como la capa de core. Obviamente, core traduce núcleo en inglés. O es el backbone de la red. El backbone es el cableado principal por donde fluye la mayor cantidad de tráfico. ¿Sí? Es lo que se conoce como la columna vertebral de la red. Eso significa backbone, ¿oyeron? Ese es como, en inglés es traducción literal, es el hueso de atrás, la columna. Entonces consta de dispositivos de red de alta velocidad. Aquí ya estamos hablando de equipos muy costosos, equipos que normalmente no se parecen a los switches convencionales. Es probable que ya no sean esos switchecitos rectangulares que uno conoce, sino que sean cuadrados. Por lo general son modulares, se le pueden agregar módulos, digamos que de diferentes tipos. En las distribuciones es posible que también se pueden agregar módulos, ¿verdad? Entonces, están diseñados para conmutar paquetes lo más rápido posible e interconectar varios componentes de la red como módulos de distribución, módulos de servicios, centros de datos, perímetros de red WAN. Estos son bloques de la arquitectura empresarial a donde puedes conectar al switch core, ¿ya? Muchas veces en los switches, en la conexión de los servidores, uno se salta la jerarquía, no pone acceso y distribución core, sino pone directamente acceso core o puede poner directamente al core los equipos, ¿ya? Porque obviamente los servicios van a trabajar con múltiple tráfico hacia muchos usuarios y ahí sí vamos a poner al core a trabajar en estos accesos. ¿Cuáles son las funciones de nuestra capa de núcleo? Debe proporcionar conmutación, o sea, switcheo en capa 2 y enrutamiento, o sea, actividades en capa 3, ¿sí? De alta velocidad, o sea que el transporte tiene que ser rápido. Aquí normalmente vamos a encontrar puros puertos de 10 GB que van a estar conectados ¿cómo es que se llama? En aggregation, ¿sí? En modo agregación, múltiples puertos con múltiples que funcionan como un solo puerto en común, ¿ya? Debe proporcionar confiabilidad y tolerancia a fallas. Normalmente vas a necesitar tener conectado estos equipos a múltiples enlaces de eléctricos, por ejemplo. Va a tener dos fuentes de poder, ¿cierto? Cada una con una toma eléctrica que va a ir a un circuito independiente, probablemente a UPS diferentes, ¿sí? A sistemas de alimentación ininterrumpidos distintos, y si es posible, a dos servicios eléctricos diferentes, cosa que de pronto en Colombia, en Barranquilla no se puede hacer, pero en otros países sí, donde tienen diferentes proveedores de servicios eléctricos. Entonces tú como empresa tienes dos proveedores, ¿sí? Tienes Electricaribe y tienes GPM, ¿ya? Que es la que creo que es la que viene ahora para reemplazar Electricaribe. Entonces si se va la luz por Electricaribe, no importa, tienes acá el otro servicio, ¿cierto? Y como tu equipo de core está conectado a los dos enlaces, ¿ya? Esto es algo que también se debería hacer por lo menos en los switches de distribución, manejar ese doble enlace. Debe manejar escalabilidad. ¿Qué quiere decir? Que estos equipos deben ser muy flexibles. Normalmente son equipos modulares
¿cierto? A los que se les pueden agregar más conexiones, más servicios en el sistema. ¿Sí? Y debe evitar la manipulación de paquetes que implique gran exigencia para la CPU, ¿verdad? Entonces, obviamente, no hay que colocar aquí en estos switches de core, ponerles a hacer características, por ejemplo, de seguridad o inspección, ni clasificación de calidad de servicio, porque eso se le debe dejar a las capas de distribución. ¿Sí? Acá se le da el trabajo ya asociado a lo que es los flujos ya globales que se tienen que manejar dentro de la red. Entonces, concentrarlo específicamente en eso, ¿ya? Y dejarle, por ejemplo, las funciones de seguridad a las capas de firewall. El paso de una VLAN a otra, pues se maneja dentro de la capa de distribución. Ya cuando se vaya a trabajar un tráfico de una VLAN que está en un bloque de distribución hacia un bloque de distribución completamente distinto, que está muy alejado, pues ahí sí no hay de otra, tiene que pasar por el core. Por eso es que uno tiene que hacer sumarización aquí en distribución para que cuando llegue al core ya llegue todo sumarizado en una sola regla, en un solo tipo de tráfico, digámoslo así. Con eso mejoramos mucho el rendimiento del sistema. Entonces, aquí tenemos un ejemplo ya completo de una jerarquía en capas, ¿verdad? Y de las conexiones definidas para estos enlaces. Tenemos aquí equipos de acceso conectados a televisores, tablets, no sé. Estos son APS, equipos de Wi-Fi. Aquí tenemos la conexión como las que les comenté que pueden hacerse con los teléfonos. Un PC al teléfono y el teléfono al switch. Pero lo ideal, lo que dice la norma es que cada uno debe tener su propio puerto. ¿Sí? En caso de una falla, pues poder hacer este enlace mientras se arregla el switch, el puerto que se dañó. Y miren que los switches llegan los switches de acceso llegan a los dos switches de distribución. ¿Sí? Esa es la alta disponibilidad de la que les hablaba. Los switches de distribución se reparten también hacia los dos switches de core aquí, miren, hacia acá y hacia acá. ¿Ya ven? Para garantizar esa disponibilidad. Siempre habrá un canal principal, pero si este canal se cae, pues él sale por este otro de acá. O puedo hacer que haga balanceo de carga también. El switch de core, pues recibe las conexiones de ambos switches de distribución y tiene un link aggregate aquí, o sea, tiene una conexión aquí entre ambos cores para que ellos se pasen tráfico de uno al otro, ya sea tráfico de control o tráfico de datos también. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestra conexión a internet. Tenemos dos firewalls. ¿Ya? Dos firewalls, dos equipos de seguridad también enlazados hacia acá y hacia acá, hacia ambos lados. Y dos conexiones a internet. Si se me cae un internet, tengo el otro. ¿Listo? Problema de tener dos internet, perdón. Tenemos aquí un direccionamiento IP y es probable que acá tengamos otro direccionamiento IP distinto. Y ahí se me complica el sistema, sobre todo cuando tengo servicios internos que deben salir con IPs públicas específicas. Forma de solucionar ese problema, comprar tu propio direccionamiento IP. ¿Verdad? O sea, aquí en Colombia, hablar con LACNIC, ¿sí? Que es la que maneja las direcciones IP en toda Latinoamérica, y solicitarle unas direcciones IP. Eso tiene un costo de $2.500. ¿Ya? Si eres una institución educativa, te sale a la mitad. Te salen $1.250. Y si es caso, puedes comprar un número de sistema autónomo que te cuesta $1.000 también. Ventajas, pues tienes ya tus IPs propias, ¿sí? Eso incluye, te darían IP versión 4 y te darían IP versión 6. Perdón. Entonces te darías tu propio. Entonces tú puedes manejar un bloque de IP de ese mismo segmento aquí y otro bloque del mismo segmento acá, ¿sí? De tal manera que salgan por un enlace o por el otro, y no importa por el cual enlace salga, siempre salen con las mismas IPs públicas. Porque las IPs son tuyas y tú le das por lo menos una o dos al proveedor para que él las configure en sus redes. Y si tú llegas a cambiar incluso de proveedor, llegas a cambiar de proveedor de internet porque es que te fue mal con ese proveedor y quieres cambiarlo, tú le dices, no, bueno, devuélveme por favor las IPs que te di, que son mías, no son tuyas, yo no voy a poner las IPs que tú me des, vas a poner las mías. Y yo llamo a otro proveedor y le doy esas IPs, mira, ves, estas son las IPs que tenía el otro proveedor anterior, pónselas acá. Cosa que no puedes hacer cuando es el proveedor el que te da las direcciones, porque esas direcciones son de él. ¿Ya? Por lo menos LACNIC se las asignó a él. ¿Ya? Entonces, digamos que ahí ya tú tienes una ventaja
a la hora de tener tus propias direcciones IP. ¿Ya? Por ejemplo, la Norte tiene sus propias direcciones IP, la Simón tiene sus direcciones IP. Nosotros hicimos un contrato y adquirimos unas direcciones IP en el 2015. ¿Ya? La Atlántico también creo que tiene sus direcciones IP. ¿Ya? Entonces, las universidades se pusieron las pilas. E incluso tienen direcciones IP versión 6 también configuradas. Entonces, ahí tenemos esa estructura jerárquica de red. ¿Qué pasa cuando nuestra red no es tan grande o cuando no tenemos el presupuesto para montar esa arquitectura completa? Podemos montar el modo económico, digámoslo así, que es el modelo de núcleo contraído. Es un modelo de 2 niveles, en donde las funciones de distribución y de núcleo se dejan en una misma capa, en un mismo equipo. ¿Ya? Es en el que las capas de núcleo y distribución se combinan en una sola capa, que suele ser más práctico en estos casos porque estamos hablando de presupuestos no tan altos. Y obviamente pues no sería una red tan grande, pero se podría organizar bien de esta manera el tráfico. Entonces el núcleo contraído tiene las funciones de la capa de distribución y de la capa de núcleo. ¿Qué hace esto? Como dije, reduce los costos de la red. Entonces ahí tenemos el modelo de núcleo contraído. Tenemos la capa de acceso convencional que teníamos en la red normal, ¿cierto? En la red jerárquica convencional. Y aquí tenemos las funciones de core y de distribución juntas en una sola capa. Y obviamente pues la salida de internet y todo lo demás. Ahora, uno maneja doble acceso si tiene el presupuesto para eso, porque aquí estamos hablando de equipos que pueden llegar a costar 10.000, 15.000 dólares o más incluso. ¿Ya? Y si son firewalls, pues también pueden llegar a costar 20.000, 25.000, 30.000 dólares. Si son un firewall bueno, pues. ¿Ya? Entonces son equipos que son costosos, así que hay que saber adquirirlos. Normalmente en los presupuestos se hace un enlace primero y luego la alta disponibilidad se hace ya al final del presupuesto, al otro año, a los 2 años de pronto. ¿Ya? Entonces, porque son inversiones bastante grandes que se van a hacer y son inversiones que van a estar asociadas a el funcionamiento de tu sistema, pero que no se van a ver como inversiones no van a ser inversiones que van a ser fáciles de determinar, digamos que el retorno de inversión como tal, ¿sí? Que el retorno de inversión es cuánto tiempo te vas a demorar en comenzar a obtener ganancias asociadas a la adquisición de algo dentro de la empresa. Entonces, si tú compras una máquina de un torno, por ejemplo, una máquina para producir lo que tu empresa haga, listo, cambias una máquina vieja por una máquina nueva, tú ves, bueno, pero es que esa máquina nueva la estoy comprando porque esta máquina es más rápida, me va a permitir sacar más producto, ¿verdad? Así que el gerente sí le ve la necesidad. Pero tú le dices aquí, no, es que necesitamos un switch más caro, ¿ya? Para la red. Y te va a decir, pero ¿y para qué? Si así como estamos funcionando. ¿Ya? No, es que a veces la red se pone lenta, a veces de pronto tú puedes venderle para mejorar la productividad de los empleados, porque la red va a estar más rápida, van a poder trabajar mejor, se van a conectar más rápido al servidor, cosas así. Pero en sí, que eso lo vayan a ver como que es algo que la empresa necesita y que vamos a retornarlo porque la producción se va a incrementar, eso va a ser lo difícil de vender. Pero sí se puede calcular un retorno de inversión basado en estos equipos. ¿Ya? A veces vender esto es difícil, sobre todo cuando es seguridad también es difícil de vender, porque lo ven como un gasto. Bueno, ya aquí hablando de diseño modular, no estoy hablando de la eliminación del modelo jerárquico. El modelo jerárquico se aplica a la red del edificio o del campo de la empresa, ¿sí? La red de campus. Una infraestructura de campus es esa que está ahí mismo todas en una misma zona, ¿verdad? Pero las redes empresariales, como dice aquí, muchas veces crecen más allá del campus. Entonces, vas a tener gente, sucursales externas, vas a tener teletrabajadores, ¿verdad? Como estamos ahora, por ejemplo, vas a tener, digamos que, proveedores, contratistas con los que tú tendrás que conectarte. Es probable que ellos se tendrán que conectar contigo para poder acceder a tus servicios y al uso de tus recursos, por ejemplo. Ya es probable que tú establezcas conexiones privadas
redes privadas virtuales con esos proveedores porque te brinden algún servicio interno a tu empresa. Entonces todo ese diseño modular, todo ese diseño tiene que separarse en módulos para que para que estén organizados y pues, tener la mejor funcionalidad posible. Cada módulo representa áreas de conectividad física o lógicas distintas. Y la idea es, como dice aquí, brindar flexibilidad y facilitar la implementación de la red y la solución de problemas porque tienes tus elementos separados, digamos que tus comunicaciones organizadas. Aquí tenemos, como les había dicho, sucursales, tenemos la red de campus que está organizado de manera jerárquica. Es probable que haya un centro de datos alterno o que tu centro de datos esté en otra sede, porque lo tienes afuera, lo tienes en la nube, la famosa nube, ¿verdad? Trabajadores, entonces tienes que tener separados esos bloques, ese diseño modular, y tienes que organizar esa interconexión, cómo la vas a manejar. Beneficios de este enfoque modular. Dice aquí, las fallas que ocurren dentro de un módulo se pueden aislar porque solamente van a afectar al módulo sobre el cual se presentó el problema. Las actualizaciones y los cambios o los nuevos servicios que se brinden se pueden realizar de manera controlada y se pueden hacer por fases, ¿ya? Porque tú tienes tu tráfico organizado y tu red dividida, entonces tú dices, bueno, vamos a comenzar primero con los proveedores. Le vamos a garantizar un enlace, le vamos a hacer unos cambios a esta parte y luego cambiamos lo de las sucursales, o bueno, primero las sucursales y después los proveedores los dejas para lo último, ¿ya? No tienes una sola interconexión, entonces con eso pues garantizas una muy buena modularidad en tu sistema. Cuando un módulo específico ya no posee capacidad suficiente, pues se actualiza, se le compran equipos nuevos y todo lo demás. Y se puede implementar seguridad de forma modular, o sea, puedes implementar reglas distintas para cada módulo de interconexión. Tus proveedores se basan en unas reglas de seguridad, que es lo ideal, tus sucursales pues en otras reglas y tus teletrabajadores pues tienen algún tipo de reglas específicas para ellos como tal. O sea, digamos que ya ahí sí son digamos que subjetivas según los requerimientos propios de la red. Normalmente, estos módulos de arquitectura empresarial, pues estos son los que recomienda Cisco más que todo. El módulo de acceso y distribución, que es el bloque, también conocido como el bloque de distribución, digamos que es el que maneja todos los componentes de diseño del campus, ¿sí? El de la arquitectura jerárquica convencional. Tenemos los servicios, que es el bloque donde están los servicios que está brindando tu organización, servidores, lo que es servicios de controladores inalámbricos, por ejemplo, puntos de acceso, en este caso, pues Wi-Fi, ¿verdad? Servicios de comunicaciones unificadas, telefonía, video, datos, ¿sí? Lo que son tus sitios web y todo lo demás. Centros de datos, normalmente original, aquí está la granja de servidores, que es el que se encarga de administrar y mantener los sistemas de datos, ¿sí? Aquí es donde van a estar ya en sí los servicios específicos que brinda tu plataforma a nivel hacia sitios públicos, tu parte centralizada de correos electrónicos, sitios web, todo esto. Y el perímetro empresarial, que es ya todo el borde, ¿verdad?, de interconexión que va hacia Internet o hacia los otros perímetros, hacia las redes WAN o hacia otras redes que tengas en tu organización por fuera de la empresa. Entonces, aquí tenemos nuestra estructura convencional de la red de campus jerárquica, ¿verdad? Tenemos la red asociada a los servicios de comunicaciones de la organización. Tenemos el centro de datos con los servicios ya asociados a los datos que maneja la institución, a los sitios web, base de datos, todo esto. Tenemos el perímetro de red WAN asociado a otras conexiones hacia otros servicios que tengas en tu sistema. Y aquí tenemos el Internet ya perimetral que va hacia Internet, que tendrá aquí la zona de meseta, que es la zona de los servidores públicos como tal. Y tenemos acá en nuestro firewall de meseta y nuestro firewall de borde. Aquí está un switch de core que nos organiza toda esta zona. Y esta pues obviamente es la que va para hacia las otras redes WAN que tengas en tu sistema, ya sea la red digital de telefonía, ¿sí? Y las redes WAN de Internet. Y este es el modelo de arquitectura empresarial que presenta Cisco.
¿verdad? Basado en esa estructura que ya hemos hablado. El campus empresarial con su acceso, distribución y core, la granja de servidores privados de la organización, el perímetro empresarial, o sea, la conexión hacia otros proveedores de tu organización, el acceso a conectividad a Internet, el acceso remoto y de redes privadas virtuales punto a punto para tus, digamos, teletrabajadores, por ejemplo, y los servicios de conexión VPN para de sitio a sitio, que es para conectar una empresa con otra empresa o una sucursal de una empresa con una sucursal de otra empresa. Y aquí están las diferentes tecnologías para los perímetros, los proveedores de Internet, la red de telefonía convencional, ¿sí? Y las interconexiones ya punto a punto que se establezcan, si se llegan a establecer, porque puede venir por acá también, por Internet. Ya Friend Relay, ATM y esto no se utilizan. Sí, ahora normalmente lo que se utiliza es MPLS. Pero listo, puede haber estructuras de conexión a través de estos mecanismos de acceso al medio a través de WAN. Listo. Bueno, señores, eso era lo que teníamos que hablar de lo que es las redes, los modelos de red y las arquitecturas de red. Con eso damos por terminado el tema del día de hoy. Nos veríamos en la próxima clase para continuar con las siguientes unidades.